Un operador logístico es un aliado estratégico de las empresas productoras y comercializadoras de materias primas, insumos y productos terminados o de servicios, quienes por encargo diseñan y desarrollan de manera integral o independiente los procesos de almacenamiento, transporte terrestre, almacenaje, distribución, maquila e incluso trámites de legalización y documentación de las mercancías. El operador logístico ejecuta, gestiona, administra y controla el desarrollo de las operaciones empleando eficiente y segura infraestructura física, tecnología, sistemas de información y talento humano que pueden ser suministrados por el cliente o ser propios del operador logístico. Optimizar el desempeño de la compañía. Disminuir costos y mejorar la calidad de los procesos. Desarrollo del core business. Las compañías especializadas pueden dedicarse al desarrollo de su negocio y fortalecer sus puntos fuertes. Costo logístico variable. Solo se paga por servicio. Disminución de pérdidas de productos. Acceso a tecnología. ¿Qué es un operador logístico? Un operador logístico es la persona que coordina todas las actividades de dirección del flujo de... Y vemos que las empresas desde los 60, 70 crearon los departamentos de materiales, donde estaban las compras encargados los ingenieros, mercadólogos, negociantes y los canales de distribución. En muchas oportunidades, los materiales dependían del área de ingeniería. ¿Por qué? Porque el que iba a hacer la producción sabía de textura, condiciones técnicas de la materia prima, de tiempo de operación, mientras que el que distribuía la parte de distribución estaba encargado de mercadeo. ¿Por qué? Porque se necesitaba saber quién nos compró el producto, en qué momento se necesita, con qué empaque y con qué características. Entonces, desde los 70 y hasta los 80 se manejó el concepto de separación de los materiales, abastecimiento y el concepto de distribución que dependía de líneas de mando distintas, producción y mercadeo. Este método trajo consecuencias, ya que en ocasiones ocasionaba fricciones y a veces complejidad y contradicciones en las operaciones. Posteriormente tenemos el concepto de logística integral, que ya aplica el concepto de cadena de suministro. Nos damos cuenta de que no pueden ser aislados las partes de producción y mercadeo, porque el mercado responde a unas necesidades y producción las debe tener en cuenta. Entonces debe haber un flujo reversivo de información, resultados financieros que a su vez, una vez producidos, retornen a la empresa y provean un insumo informativo a la hora de aplicar la reingeniería, mejora de productos, rediseñarlos y crear nuevos también. Entonces estas operaciones deben estar en una línea continua ascendente que se llama logística upstream, logística de entrada, logística de abastecimiento y logística de salida. Y para resumir todo esto se crea la cadena de suministro, porque ya interactuamos con nuestros proveedores, con nuestros distribuidores, hacemos alianzas y se trabaja no solo en un ambiente interno, sino también en un ambiente externo, como dijimos anteriormente, hasta el proveedor de nuestros proveedores. Le brindamos apoyo, éxito, información y con toda esta integración, colaboración y ayuda conjunta creamos un nuevo escenario llamado cadena de suministro. En la parte inferior de la pantalla que tenemos 3 círculos con diferentes textos. Esto es porque todo lo que veamos en color azul va a representar una actividad, lo que veamos en color verde va a representar inspección
Y el color morado, transporte. Esto es para que te puedas dar una idea cuáles son aquellas actividades que tienen más que ver con el trabajo de la gente y cuáles son aquellas actividades que tal vez no le agregan tanto valor al trabajo del almacenista, pero que al final de cuentas se tienen que hacer. La primera actividad es la recepción del transportista. Esto implica recibir la mercancía que llega del proveedor. Aquí lo único que vas a hacer es revisar visualmente las condiciones de arribo. Si no se ve de manera muy específica que las cajas o los bultos sufrieron un daño. Esto es antes de que bajes la mercancía del transporte. Si es un tráiler, un remolque muy grande, sí va a haber oportunidad de poder tener este vistazo e inclusive poder impedir que la mercancía se descargue si es que ves problemas físicos muy evidentes. Pero este paso lo vas a realizar en aquellas situaciones o condiciones donde sea factible hacerlo. Vamos a ir poniendo cada uno de los pasos en un diagrama de flujo sencillo para que sea más fácil que lo puedas visualizar. El segundo, que es una inspección, es verificar la cantidad de bultos contra una guía de transporte. El chofer del transporte no puede llegar con las manos vacías, va a tener que llegar con algún documento. Entonces tienes que cotejar las cantidades, tienes que firmar y sellar de recibido anotando fecha y hora, esto es lo más común que se acostumbra. Y si falta algo, se anota lo que llegó y se tiene que avisar a compras. Si en los documentos que te trae el proveedor viene especificado cuántos bultos son, bueno, esa ya es una manera de poder revisar. En este momento tú no vas a abrir ningún paquete, solamente estás viendo aspectos generales. Muy bien, tercer paso, verificas el estado de los embalajes. Una cosa es que cuente los bultos y ahora vas a revisar que todo esté bien empaquetado. Tienes que ver su estado y tienes que verificar si el embalaje es correcto de acuerdo al tipo de material. Con hazmat nos referimos a material o producto que puede ser potencialmente peligroso, ya sea para las personas o para el resto del material que se encuentra en tu almacén. Esto implica que si tú sabes de alguna manera, por ejemplo, que te van a traer algún tipo de ácido, pues aunque no seas un experto, tienes que verificar que viene en botes, que se vea que no estén dañados y que contienen perfectamente el producto que traen dentro. Y el siguiente paso es cotejar los pedimentos con las facturas recibidas. Aquí ya tienes que cotejar la información de la documentación. Tienes que ver el costo, el número de facturas y el material. Recuerda que pedimentos estamos hablando cuando es material de importación. Puede ser que en tu caso no utilices pedimentos, pero de todos modos el proveedor tiene que llegar con alguna documentación que diga qué es lo que está llevando. Y ahí es donde lo vas a cotejar. Si el transportista es solamente de paquetería, pues no te va a llevar probablemente la factura. Pero si el transportista viene directamente del proveedor, lo más seguro es que te lleve la factura y ahí tienes que verificar que la factura esté bien llenada y que la información que cuadre con lo que viene en la hoja de pedido que debe de traer también ese transportista. Sigue obtener órdenes de compra. En este caso implica que por cada factura que te traiga el proveedor la tiene que tener sustentada con una orden de compra, no importa el material que sea. Este paso es muy importante porque, por lo general, una de las formas en la que te pueden meter gol como almacenista o como dueño de negocio es que por una orden de compra te pueden traer varias facturas o viceversa. Y tú podrías pensar que mientras todo cuadre, si es una factura por 100 pesos y las órdenes de compra, la sumatoria es de 100 pesos, pues no debería de haber problema. El problema está en que si permites que empiecen a traerte cantidades diferentes de documentación, después va a ser más sencillo que te digan que se les olvidó una orden de compra o se les olvidó una de las tantas facturas que deben de traer y que a lo mejor te la traen después y se empieza a generar descontrol. Aquí lo importante es que todo lo tengas perfectamente cuadrado. Es cotejar las órdenes de compra con las facturas. Aquí lo estamos poniendo por separado, lo pudimos haber puesto como un solo paso en el 5, pero queríamos que vieras esta parte de texto que es muy importante para que le pongas pausa con respecto a todo lo que debes de revisar que tienen que coincidir tanto la orden de compra como la factura. Sobre todo lo más importante es que si estamos hablando de material que tiene un número de parte, eso tiene que coincidir, las cantidades y el costo. Si el costo es diferente se le tiene que avisar a compras. Si hay algo que no cuadre o que sea muy raro, tú tienes que tener un área para discrepancias o un área tipo cuarentena donde puedas poner el material antes de darle entrada a tu almacén. Lo importante aquí es que ambos documentos con respecto a la información que contienen de los materiales o productos que te están llevando deben de coincidir. Ok, lo siguiente es desempacar el material. Asumiendo que sea un material que se puede revisar, obviamente se tiene que hacer con cuidado, y tiene que estar apegado a las necesidades de seguridad del material, en aquellos casos en los que sí puedas desempacar el material y que sea necesario. Por lo general, cuando es material de materia prima o productos que después se van a meter a una línea de ensamble en una empresa manufacturera, no te permiten abrir las cajas. Pero en otros casos, por ejemplo, si eres una empresa comercializadora, donde a lo mejor el equipo que te están vendiendo necesitas verificar que haya llegado en buen estado, que nada se haya roto, lo vas a tener que abrir.
Puede ser que lo hagas en presencia de alguien, el del departamento que lo solicitó, o un experto técnico. Pero independientemente de qué otra persona te esté ayudando, tienes que revisar el material y ver que viene en buenas condiciones. Ok, el siguiente paso es inspeccionar, por lógica, el estado del material. También aquí lo pusimos por separado para ver puntos más en específicos. La primera revisión tiene que ser visual y superficial. Esto implica que, como tú no eres el experto en el producto, no te vas a poner a manosearlo o a verificar que realmente funcione desde un punto de vista técnico. Pero cualquier anomalía que esté a la vista la tienes que reportar. Tienes que confirmar que en la caja, dentro de la caja o del paquete, viene el número de piezas que se supone que deberían de venir. Sobre todo que si de alguna manera se puede verificar y aplica la cuestión de la caducidad, lo puedas validar. Más importantes o de los procesos más importantes que necesita un área determinada dentro del almacén es la recepción de mercancía. Aquí es donde vamos a atender a nuestros proveedores, donde vamos a revisar las cajas o bultos que nos lleguen, donde vamos a revisar la documentación, y es el primer filtro que vamos a tener de protección en nuestro almacén para asegurar que lo que va a ingresar sea realmente de la calidad, de la cantidad y de todas las características necesarias de acuerdo a lo que pidió el departamento de compras. No importa que tengas una bodega chiquita, que no haya divisiones físicas, debes de hacer un esquema donde el proveedor sepa que no debe de pasar de cierto lugar hasta que tú le des el visto bueno a la mercancía. Entonces esta es la parte de la recepción. Área de almacenamiento. Una vez que pasó la mercancía por el filtro de recepción, ahora sí ya puede ser identificado, como lo hemos visto en anteriores videos, en ubicaciones precisas, con su etiquetado y de tal manera que pueda ser fácilmente identificable. Entonces la segunda área es almacenamiento. Otra área es un área de entrega o despacho. Así como tienes que tener un área de recepción, tienes que tener un lugar específico para poder hacer la entrega de mercancía, ya sea a tus propios vehículos que van a ser los que distribuyen tu material, a tus clientes de manera directa o en cualquier otro sistema que tú utilices para que llegue tu mercancía a donde tiene que llegar. Esta área también tiene que ser marcada, tiene que estar de manera muy específica dentro de tu almacén, porque ahí es donde la gente va a saber que tiene que llevar el producto, los bultos, las cajas, lo que sea, para que se mantengan mientras esperan a ser cargados en el vehículo que le corresponda. Entonces la área de entrega o despacho es otra de las muy importantes que tienes que tener en tu almacén. Uno más, en algunos lugares llaman patio de maniobras o simplemente el área para maniobras. Y aunque la foto que está de fondo es un tanto exagerada porque es un espacio enorme, lo que queremos dar a entender aquí es que tienes que considerar en tu almacén siempre espacio para movimiento, para traslados de mercancía. De repente, si tú volteas a ver una ferretería, la típica ferretería de la esquina de tu colonia, te vas a dar cuenta que a veces los estantes están exageradamente llenos y que los pasillos que dejan entre cada uno de los estantes apenas permite pasar a una persona. A lo que se refiere el área de maniobras es que tú tengas suficiente espacio para cuando vas a recibir material, por ejemplo, en grandes cantidades por parte de tus proveedores, puedas trasladarlo dentro del almacén sin que esto implique que tengas que hacer un movedero de estantes o movedero de producto porque lo que estás trayendo no cabe, porque casi siempre llega en bultos más grandes que de la forma como tú lo vendes. Eso estamos hablando de una empresa que se enfoca en lo comercial. Pero si hablamos de empresas que se enfocan en producción interna, que son manufactureras, es exactamente igual. Lo que te llega de tu proveedor a veces llega en pallets o bultos mucho más grandes. Tú los tienes que trasladar a una parte específica de tu almacén y después separarlo. Entonces tienes que contemplar un espacio para maniobras donde tengas lugar suficiente para poder trasladar la mercancía, independientemente que lo hagas a pie, en un carrito o en un transportador mucho más grande o sofisticado. Otra área que tienes que contemplar es un área para producto rechazado, todo aquello que implique rechazos dentro de tu almacén, independientemente de qué tipo de proceso lleves en tu empresa, sea comercial, sea de manufactura, tienes que contemplar un área específicamente para rechazos. Mi recomendación es que esas ubicaciones estén marcadas en rojo o en algún otro color que internamente sea que te permite identificar de una manera muy sencilla que esas piezas o ese material está mal. Entonces tienes que contemplar un área de rechazos.
Otra área que tienes que contemplar es la mercancía ajena. Y esto se refiere a que muchas veces los proveedores, para que tú no tengas que hacer el gasto de comprar su producto y ver en qué momento lo vas a vender, los proveedores te lo dejan a consignación. Y lo que sucede aquí es que debes de tener un área específica de tu almacén para tener los productos a consignación. Porque como funciona regularmente, la responsabilidad de ese material es del proveedor. El proveedor viene, te hace un inventario y de acuerdo a la cantidad de material que hace falta, 14 horas. el material que te hace falta es lo que te factura. A veces los esquemas de control de inventarios que llevamos con nuestros productos y con el producto que no es de nosotros, que es del proveedor, pueden ser diferentes. Y me refiero a los controles físicos, verificar que realmente la mercancía está ahí. Entonces lo más recomendable es que lo tengas separado, toda aquella mercancía que sea ajena. Y también esto aplica, como lo vimos en alguno de los videos anteriores del programa de administración de almacenes, es para aquella mercancía, por ejemplo, que es de los dueños, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está haciendo el negocio, que les estás guardando la estufa, los juguetes de los hijos, cualquier otra cosa, tienes que tenerlo en un espacio separado, que no se revuelva con todo lo demás, y lo tienes que contemplar. Las devoluciones de clientes, esto es diferente a rechazos. El área de rechazos es para algo que se detecta de manera interna, y las devoluciones a clientes, como su nombre lo indica, es para material, equipo, producto que nos está devolviendo el cliente. Puede o no ser por una falla o por cuestiones de calidad, puede ser por 1000 cuestiones. Pero lo importante es tenerlo en un área separada para que se pueda revisar y de ahí decidir cuál va a ser su destino. Entonces tienes que tener un lugar específico para clientes. Si tu empresa es muy chiquita, pues a lo mejor de todos tus estantes vas a dejar un solo estante o una ubicación para lo que tiene que ver con devoluciones. Por supuesto que depende del tamaño de lo que estés ofreciendo, pero tienes que contemplar esta área. Importantísimo, un área para el control de inventarios. Esta imagen de fondo es muy buen ejemplo. Es un almacén muy pequeñito que tiene sus anaqueles bien identificados y no necesitas algo demasiado sofisticado, un escritorio donde se pueda sentar la persona que es responsable de llevar todo el control de los inventarios. Puede tener o no computadora, ya depende de las capacidades financieras que tenga tu empresa. Pero lo importante es que sí contemples que el área de control de inventarios tiene que estar o en el almacén o pegada al almacén. Hasta ahorita es raro, pero de repente sí me ha tocado ver empresas donde su control de inventarios lo tienen dentro de las oficinas, alejada del almacén. Y ves a la pobre persona que tiene que estar trasladándose de un lado a otro cada vez que quiere revisar algo o quiere hacer algún conteo cíclico o alguna revisión de lo que sea. Entonces, el área de control de inventarios, sobre todo si vas a diseñar un nuevo espacio para tu almacén, tienes que contemplar que tiene que haber un lugar ahí para ellos. Equipo de seguridad, más que nada aquí nos referimos a que si en ese momento no lo tienes, es importantísimo que contemples un área para extintores, un área para lavaojos, dependiendo que sea el producto que estés moviendo. Depende de las condiciones que tengas en tu almacén, tienes que tener espacios específicos para que puedas ubicar el equipo de seguridad que necesite tu gente. Es importantísimo. Y por último, pero no menos importante, y a veces se le olvida esto a la gente cuando adquiere sus estantes, tienes que tener espacios contemplados para la señalética. Y señalética son todos aquellos iconos, dibujos, o marcas especiales que vas a utilizar para darle avisos a la gente, sobre todo en las zonas donde tiene que tener mucho cuidado, de las zonas de riesgo, de lo que está prohibido, de lo que sí se permite, como puedes ver aquí la salida de emergencia, para dónde están las escaleras, dónde puedo tener las duchas o los lavaojos, etc. Tienes que tener espacio contemplado dentro de tu almacén para eso. A veces está tan apretujado el almacén que no hay espacio para poner un cartel de nada, porque tapa la visión al producto o tapa la visión a los identificadores, a las etiquetas de los productos. Y eso nos habla de un almacén mal diseñado. Cuando tú contemplas que tienes que tener espacio para todas estas áreas, incluyendo espacio para señalética, pues va a ser mucho más sencillo que tengas un almacén que tenga todos los elementos para poder ser eficiente, eficaz y sobre todo que tenga seguridad para tus empleados. Pues bien, estas son las áreas que debe de tener un almacén. Obviamente podríamos irnos a un detalle mayor,
nos fuimos por las que consideramos las más importantes. En algunos